Saludarte, un abrazo grande a la distancia, grande, gigante, pero que nos acerca en términos de sueños, en términos de ideas, en términos de propuestas. Uh-huh. Una vez más te agradezco la posibilidad de tenerme como invitado en tu programa. Uh-huh. Y aprovecho también de saludar a todos los compañeros, compañeras, amigos y amigas que van a escuchar esta conversación que vamos a tener hoy día. Abner, como buen historiador, tú lo sabes muy bien, y yo como animal político también, y animal social, ambos, todo hecho político, social, tiene una historia, tiene una génesis, tiene la piedra angular, ¿no es verdad? Explícanos este presente de Chile a partir de donde tú creas que esto ya se definió, digamos, en relación directa, porque esto podemos estar desde antes que llegaran los europeos a saltar Latinoamérica. Claro, hay que acotarlo. Hablemos de la revuelta social, que jugó un papel importante, ya está en la historia, incluso hay un museo, yo que no iría, yo en realidad, porque es como el museo de un fracaso, para mí en lo personal, ya. Puede que no sea así, pero así lo veo yo. Entonces esto ya quedó como tema de museo, dejémoslo, quedó en el pasado, demos vuelta a la hoja, me da esa impresión. ¿Cuándo parte todo esto que estamos ahora analizando? Sí, lo que tú señalas es fundamental. Es muy importante entender siempre que cualquier hecho, cualquier acontecimiento tiene causas que son multifactoriales, que tienen distintos orígenes, pero viene de algo, no surge de la nada, no es casualidad. En la historia la causalidad es un elemento fundamental para poder analizar. Y en política también no nos sirven los análisis de la realidad cual si fueran una fotografía, un retrato, uh-huh. sino más bien tenemos que ser capaces de analizar la realidad como si fuera una película, es decir, correcto, viendo el pasado, el presente y las proyecciones al futuro de los actores políticos, de los intereses políticos, en fin. correcto. Entonces, efectivamente, para entender lo que pasa hoy día en Chile, en este minuto, en la coyuntura actual, a portas del plebiscito de salida para aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución el 4 de septiembre, efectivamente, por lo menos hay que remontarse a la revuelta popular del 18 de octubre del 2019. Que por lo demás estamos ya casi a 3 años, es decir, hoy es 24 de agosto y el 18 de octubre de este año vamos a cumplir 3 años desde aquella explosión social que sorprendió a la gran mayoría de las personas tanto en Chile como en el mundo. Claro. Ahora, cuando uno piensa en la revuelta, inmediatamente piensa en millones de seres humanos, en millones de personas, en millones de integrantes de los pueblos de este territorio de Chile que salieron a la calle a protestar. La revuelta no puede ser sino recordada por esa muchedumbre, por esas calles, esas avenidas y esas plazas llenas, totalmente llenas de personas protestando. Esa revuelta, sin embargo, desde el punto de vista de inquietando desde el margen y desde el punto de vista mío, yo mismo lo he señalado en muchas oportunidades, es una revuelta en donde la iniciativa en manos de los pueblos y la iniciativa popular fue cortísima, fue cortísima. Me atrevería a decir de que ya el 25 de octubre, cuando fue la marcha más grande de la historia, sí, ya los sectores populares estaban perdiendo claramente la iniciativa. ¿Y quiénes estaban entonces tomándose esta revuelta popular? Aquellos sectores, entre comillas, de la izquierda, izquierda mendicante, esta izquierda arrastrada, esta izquierda domesticada, esta izquierda vendida, tanto política como social. Uh-huh. Entonces, la revuelta no es producto de una planificación de fuerzas de izquierda o de fuerzas revolucionarias. La revuelta tuvo un corto desarrollo fundamentalmente porque fue algo espontáneo. De ahí
su caracterización como revuelta. Yo siempre he sostenido desde el mismo 18 de octubre que lo que estábamos viviendo era una revuelta, muy por el contrario a lo que planteaban algunos analistas académicos o incluso algunos compañeros de organizaciones políticas cercanas, que planteaban que lo que se estaba en ese momento viviendo en Chile era una revolución, decían algunos. Claro. Otros decían que lo que se estaba viviendo en Chile era una insurrección, una rebelión, en fin, distintos calificativos, distintas caracterizaciones que, bueno, después van a tener grandes repercusiones en los pasos que se vayan tomando desde los sectores populares. Entonces la revuelta es un acontecimiento bastante espontáneo que no responde a una acumulación de fuerzas previas por parte de los pueblos, y entonces no era para nada una rebelión, una insurrección, mucho menos una revolución, sino que era eso, una revuelta popular que tuvo un desarrollo bastante efímero, bastante corto, y que rápidamente empieza a ser cooptada por sectores políticos que no habían tenido ninguna figuración en cuestionar los 30 años, como era una de las consignas de la revuelta, los 30 años de dominio del duopolio, claro, de dominio de las dos derechas en la política chilena. Ahora bien, ¿en qué derivó después del 15 de noviembre? Antes de esa pregunta, mejor dicho, ¿qué papel juega en esto ese momento del golpe de timón de parte de los poderosos y de la casta política el 15 de noviembre del 2019? Sí, es fundamental entender que el pacto del 15 de noviembre del 2019, nuestro pueblo, nuestra gente, debiese entenderlo claramente como algo similar al pacto de la transición, a este pacto de la concertación que hubo a mediados de los 80 y que dio paso posteriormente al triunfo del no, a las elecciones libres, como se le llamó, al triunfo de Elwin en la presidencia de Chile el año 1990. Es muy similar, porque es un pacto en donde finalmente lo que se dice es: si no somos capaces de hacer algunas pequeñas reformas que den algunas respuestas simbólicas a los pueblos que están protestando en las calles, lo más probable es que nos veamos obligados y obligadas a cambiar al menos el modelo económico, sino el sistema económico. O sea, los pueblos comienzan a protestar, comienzan a reclamar, y entonces a los sectores dominantes, a las élites, les entra el miedo y la necesidad de reformar un poquitito. Y para eso, para ese juego de cambiar todo para no cambiar nada, sí, este gatopardismo, que fue el mismo de principio de los 90, se prestan siempre los sectores socialdemócratas, se prestan siempre los sectores reformistas, se prestan siempre los sectores progresistas. Y en Chile no fue distinto, porque cuando se inicia la revuelta el 18 de octubre del 2019, nadie me venga a decir que estaba en las calles la consigna de renuncia a Piñera o acusación constitucional contra Piñera, o nadie me vuelva a decir que estaba en las calles la consigna de una nueva constitución. Esas dos consignas fueron introducidas por la mal llamada izquierda institucional, por esta izquierda tradicional, que finalmente ha resultado ser parte del bloque dominante. Fue introducida aprovechando la coyuntura de que la gente estaba protestando en las calles. La gente estaba protestando por los 30 años de mentira, por los 30 años de engaño, por la alegría que nunca llegó, por una gran cantidad de cuestiones que no se habían resuelto y que le hacían sentir cada vez más indigno, cada vez más indigna, cada vez más pobre, en fin, cada vez más marginado, más marginada. Eso estaba pidiendo la gente en las calles, no más AFP, la gente estaba planteando nacionalización de los recursos naturales, fundamentalmente del cobre, la gente estaba pidiendo buena atención en salud, no más lucro en la educación, no más alza de los precios de los medicamentos, no más colusión de las empresas, de los empresarios, de las empresarias. Esas eran las primeras consignas. En los
días siguientes esta izquierda trasnochada, esta izquierda entregada, esta izquierda arrastrada, empieza a introducir estas consignas de acusación constitucional contra Piñera y esta consigna de nueva constitución. Uh-huh. Y entonces, ¿en qué se traduce eso? Que sectores de la izquierda social, de esta comilla izquierda social, sectores sindicales, sectores que estuvieron ligados a un conglomerado que se llamaba Unidad Social, sí, dan pistas, dan espacio para generar una negociación con el gobierno de Piñera. Cuestión que la hicieron obviamente a espaldas de sus bases, a espaldas de la gente, y que hasta el día de hoy no se sabe lo suficiente. Por lo tanto, tenemos el deber de investigar, de saber qué fue lo que pasó con aquellos dirigentes vendidos que previo al pacto del 15 de noviembre arrastradamente se acercaron a conversar con Piñera para salvar la gobernabilidad, para salvar la estabilidad del país, para salvar la cultura de la democracia, en fin, uh-huh, la república, y que comenzaron estas conversaciones, estos acercamientos, que incluso en el caso de Unidad Social les valió que se retiraran de ese pacto Unidad Social la ACES, sí, los estudiantes secundarios, y que se retirara la 8M, que es la organización feminista que existía en aquel momento con mucha fuerza en aquel instante. Uh-huh. Por estas turbias conversaciones, turbios acercamientos entre dirigentes, comillas, de izquierda, de sindicatos principalmente, y el gobierno de Piñera. Todos esos enjuagues finalmente llevan a un posicionamiento de los partidos políticos tradicionales, de los partidos políticos del sistema, a la casta política, a la élite política de este país, a suscribir el pacto del 15 de noviembre, donde hubo una destacada participación, por cierto, desde los personeros más pinochetistas hasta personeros del Frente Amplio, y aunque lo nieguen, personeros del Partido Comunista que, aunque no concurrieron con su firma a ese pacto, sí estuvieron al tanto y estuvieron, por lo menos un sector del Partido Comunista, cercano a esas negociaciones. Constituido este pacto del 15 de noviembre, este acuerdo por la paz y la nueva constitución, como se le llamó, ya estaba absolutamente la iniciativa en manos de los poderosos y poderosas. Desde ahí en adelante, entonces, solo viene un desenlace de lo que ellos querían provocar. Y ahí entra en juego una cuestión fundamental, que es la famosa ley 21.200, que se promulga ya a finales del 2019. Claro. Ahora bien, la ley 21.200, exacto, ha jugado un papel y sigue jugando. ¿Puedes explicarla rápidamente? Por una cuestión muy simple. Yo la he leído acá, no son más de 30 líneas. Pero por poco que sea, su texto es muy, pero muy peligroso y tiene un poder casi absoluto. Y una ley que no fue leída por la gente, no fue leída por aquellos que fueron a votar para elegir una convención constitucional, una elección de presidente, no fue leída ni la leyeron ahora que van a votar el 4 de septiembre, el plebiscito de salida. Si no leyeron 30 líneas, ¿cómo pueden leer 420 páginas, que es la nueva Constitución? No sé. ¿Qué es la ley 21.200? Bueno, esta famosa ley es el resultado legal del acuerdo del 15 de noviembre. Uh-huh. O sea, negociaciones más, negociaciones menos. Lo que se pactó a escondidas secretamente el 15 de noviembre, donde Boric fue un actor fundamental. Sí. Esto se traduce después en una ley, que es la ley que abre paso a el proceso de cambio de constitución. Ahora, ¿por qué es tan importante tener en cuenta algunos elementos de esa famosa ley? Porque tal como nosotros lo denunciamos en ese entonces, no ahora, uh-huh, porque hoy día hay algunos analistas, hay algunos grupos políticos, en fin, que claro, hoy día cuestionan el resultado de la propuesta constitucional, y hoy día no hayan si votar rechazo, si anular, si abstenerse, porque dicen que no es lo que esperaban. Uh-huh. Pero bueno,
ellos, cuando se estaba produciendo este fenómeno, no salieron a denunciar con la misma fuerza que lo hizo Inquietando desde el Margen, o con la misma fuerza que yo personalmente lo hice, denunciando el pacto del 15 de noviembre primero, a grito pelado en la calle, y posteriormente denunciando esta famosa ley que plantea cuestiones bien puntuales y que son muy importantes. O sea, por ejemplo, esta ley 21.200 estipula que cualquier cambio que se produzca en la Constitución chilena no puede tocar el carácter político del Estado chileno, la República chilena. Yeah. En otras palabras, ya se estaba diciendo que cualquier novedad respecto del poder legislativo, ejecutivo, judicial, en fin, de cualquier institución, Contraloría de la República, etcétera, no sería bien vista por los que pactaron el 15 de noviembre. Entonces, es un primer... se acota la posibilidad de discutir en lo que después fue la Convención Constitucional, se acota. Por eso es que nosotros dijimos desde un primer momento que el proceso que se abrió en Chile no era constituyente, exacto, sino que era constitucional, entendiendo que lo constituyente es algo que están haciendo, es algo que parte de cero, exacto, es algo que, como dice el concepto, constituye, es decir, crea un ente, en este caso un Estado que sería el Estado de Chile. Acá para nada, acá se parte del Estado que ya existe, de los poderes que ya existen, de las instituciones que ya existen, del carácter que tienen esas instituciones. Nadie me va a decir que su carácter es democrático. Todas las instituciones rancias del Estado chileno son instituciones aristocráticas, son instituciones oligárquicas, son instituciones que defienden en el mejor de los casos a los sectores liberales, es decir, a los sectores comerciantes, empresariales, pero es todo muy añejo en la estructura político-jurídica chilena. Bueno, todo eso se debe mantener vigente cuando se inicie la discusión de una nueva propuesta constitucional. Eso es lo primero. Entonces, ya eso te dice que el proceso no era constituyente, sino que era solo constitucional. Como nosotros siempre dijimos, una reformita a la Constitución de Pinochet y de Lagos. Segundo, plantea que no se pueden tocar los tratados internacionales. Y esto de los tratados internacionales es fundamental, porque el modelo económico chileno se funda en el libre mercado ultranza, se funda en el liberalismo ultranza, se funda en hacer acuerdos, tratados comerciales, económicos, financieros, etcétera, entre distintos países para el libre tránsito de las mercancías y de los productos, y por lo tanto todo queda al libre arbitrio del mercado. Las regulaciones tienen que ver básicamente con que la competencia sea leal, básicamente con que se pueda reproducir la mano de obra, es decir, que no se mueran todos los trabajadores por exceso de trabajo, claro, que no se agoten los recursos del planeta absolutamente, de manera que no desaparezcan las fuentes de recursos para los empresarios y las empresarias. Básicamente eso, o sea, es como este capitalismo verde que se habla hoy día. Justamente, capitalismo. Entonces, los tratados internacionales que Chile ha firmado, los más importantes, tienen que ver con el tema económico. Y entonces, esta ley 21.200 dice, miren señores futuros proponedores de una nueva constitución, ustedes no pueden tocar los tratados de libre comercio que Chile ha firmado. Entonces, bueno, todo el neoliberalismo anclado en esos flujos de intercambio comercial, económico, internacional, neoliberal, Chile se incorpora exitosamente a la globalización neoliberal de los primeros países en el mundo. Todo eso, por lo tanto, tiene que mantenerse, no se puede tocar, no se puede cuestionar. Y luego, otro elemento que nosotros denunciábamos tempranamente en el año 2019, tiene que ver con que esta misma ley 21.200 fija los mecanismos para hacer el proceso y fija los límites que va a tener en términos de aprobación de las normas que se van a incorporar en la propuesta constitucional. Entonces,
Entonces, de aquí nace el famoso tema de los quórum. Estos quórum de que no es que se propongan cosas por 50% más uno, que es la democracia universal que se conoce siempre, no es que se apruebe una norma, un párrafo por el 50% más uno, sino que finalmente estos quórum se traducen en un quórum alto, de manera de que, como muchos entendieron malamente en aquel momento, la derecha pudiera vetar los resultados de las discusiones. Entonces, que la derecha con un tercio en la propuesta de normas constitucionales podría bloquear aquellas que fueran más antisistema. Lo que no se entendió en aquel momento, y que nosotros sí lo denunciamos, es que no era la derecha la que se estaba asegurando un tercio para vetar, sino que era el bloque dominante en su conjunto que se estaba asegurando un tercio para vetar, y dentro de ese bloque dominante no solo está la derecha, sino que dentro de ese bloque dominante al menos gran parte de la concertación o de la nueva mayoría, al menos. Yo hoy día me atrevería a decir que gran parte del Frente Amplio también. Sí, ahora bien, los hechos reales, concretos, ahora, actual, partiendo de la ley 21.200, el hecho que se está dando, incluso con la participación grosera del gobierno de Boric, de presionar a sus parlamentarios y sus partidos para que lleguen a un acuerdo rápido, incluso con la derecha, para reformar o cambiar las propuestas de esta que está leyendo la gente, de las propuestas de nueva constitución, para reformarlas antes del 4 de septiembre en el Parlamento. ¿Responde a eso, a esa cancha rayada que impuso la ley 21.200? Absolutamente, absolutamente. Como yo vengo señalando en las últimas semanas, el pacto del 15 de noviembre y la ley 21.200 pavimentan el camino a las tres derechas. Ya. Mira, nuevamente vamos a salvar un poquitito en la historia. Excelente. Hace 20 años atrás, en mayo del 2002, un diputado del Partido Socialista, Sergio Aguiló, renunció como jefe de su bancada, de la bancada socialista en la Cámara de Diputados. Y además también renunció a la directiva del Partido Socialista. Sí. Y Sergio Aguiló lo hizo con un documento que él tituló Chile entre las dos derechas. Básicamente, en ese documento, Sergio Aguiló lo que hacía era una autocrítica, señalando que la concertación hasta ese momento, hasta el año 2002, lo único que había hecho era administrar, era ser un buen ejecutor de lo que había diseñado la derecha dura durante la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. Él lo plantea y lo demuestra a partir de las cifras de la distribución de la riqueza. Entonces, Aguiló dice, mire, si uno revisa cuánto recibe la gente más pobre en Chile del Producto Interno Bruto, del PIB, o cuánto reciben los más ricos, en fin, si uno compara, dice, es una aberración. Es una aberración, no puede ser que la derecha y la concertación hayan ayudado a que eso esté sucediendo en Chile. Bueno, con ese mismo argumento, con esa misma lógica con que Sergio Aguiló se autodenunciaba diciendo que la concertación era una segunda derecha, por no ser capaz de eliminar los problemas de la distribución de la riqueza en Chile, con esa misma lógica yo hoy día asevero que el Frente Amplio y todo este arreglo post-revuelta hace exactamente lo mismo. Mira, Illich, esto no lo estoy inventando. Adelante, la CEPAL no tiene nada que ver con una postura revolucionaria. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, este año entregó unas cifras acerca de los ultra ricos en Latinoamérica y también mencionó ahí a los ultra ricos en Chile. Y la CEPAL, no yo, plantea que en Chile los ultra ricos tienen un 16.1% del Producto Interno Bruto. Esto podría no decirnos nada, un 16% los ultra ricos, ya ok, pero es que se refiere a 9 personas. 9 personas. 9
personas en Chile tienen el 16.1% del Producto Interno Bruto. Y mira, para que sepamos de quiénes estamos hablando, para que sepamos, para que dirijamos bien nuestra mirada, estamos hablando de las fortunas de la familia Lusic, de Iris von Bona y la familia Lusic. Estamos hablando que en segundo lugar de los ultra ricos en Chile está Julio Ponce Lerú, ex yerno de Pinochet, estuvo a cargo de la Corfo, estando en la Corfo fue parte de la privatización de empresas, y luego él mismo compró algunas de estas empresas y empezó el negocio de las forestales, después le vendió terreno a las forestales, y hoy día tenemos el tremendo problema en el sur con el pueblo nación mapuche, por ejemplo. Claro. O Julio Ponce Lerú es el que hoy día invierte y gana descaradamente con el litio en Soquimich, y es el mismo personaje que en su momento entregaba recursos a distintos partidos de la derecha y de la concertación para que se aprobaran leyes favorables al gran empresariado. Entonces, entre los multimillonarios tenemos a la familia Lusic, Ponce Lerú, la familia Horst Pullman, sí. Tenemos a Sebastián Piñera, tenemos a Salata, Roberto Angelini, Sayé, Angelini nuevamente, Patricia en este caso. Roberto y Patricia tienen las fortunas separadas y ambos son parte de los super ricos. O sea, estamos hablando de unas 7 familias, claro, que concentran el 16% de la riqueza chilena. Entonces, ¿cómo no decir que Chile ya no es solo 2 derechas, sino que 3 derechas, cuando el gobierno de Boric propone una reforma tributaria súper tibia? Claro. Cuando el gobierno de Boric hace un tremendo lobby dentro de la Convención Constitucional para que no se aprueben las mociones que planteaban la nacionalización del cobre, claro, o la nacionalización del litio, del oro, de la plata. Y ojo, que las redes sociales denuncien y en algún momento se destapará la olla, pero hay fuertes rumores de que Giorgio Jackson en persona hizo el lobby dentro de la Convención Constitucional para que no se aprobaran estas propuestas de nacionalización, posterior a una reunión de Boric con representantes de la BHP. BHP es una transnacional que opera en el cobre en Chile. Y ojo con lo siguiente: BHP, empresa que entrega recursos a un centro de estudios llamado Espacio Público, centro de estudios al cual perteneció el famoso y conocido Diego Pardú, sí, que es uno de los redactores del programa de Boric en el gobierno. Bueno, y que aprovecho de mencionar que también este centro de estudios donde estaba Pardú es un centro de estudio que recibe dineros del gobierno canadiense. Oh, sorpresa. Y resulta que Boric, su segunda salida al extranjero fue a Canadá. Exacto. Y no fue a buscar mejoras para los pueblos chilenos, sino que fue a ofrecer proyectos de inversión mineros a empresas canadienses. 34. En un mercado de proyectos, y la mayoría en el cobre. Exacto. Mira qué casualidad que ese mismo espacio público tiene financiamiento de la NED, y la NED es una instancia a nivel internacional reconocidísima por su cercanía con la CIA de Estados Unidos. Entonces, son datos que uno encuentra en internet, son datos, yo no estoy recurriendo aquí a fuente oculta, una investigación, son datos que uno encuentra en internet, que están ahí a la vista de todos. En su propia página Espacio Público dice que reciben plata de la NED, de la Fundación Ford, de Billington, de la Embajada de Canadá en Chile, de la Open Society, ¿cómo se pronuncia? Ni lo sé. Banco Interamericano de Desarrollo, en fin. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Quiero señalar que la postura del gobierno de Boric hoy día en Chile tiene que ver, por supuesto, con el pacto del 15 de noviembre y con la ley 21.200, pero también tiene que ver con un pasado del Frente Amplio.
El Frente Amplio, lo dijo la propia Bachelet en junio del 2017, el Frente Amplio dijo son los hijos de la concertación. Sí, lo dijo. La gente que hemos estado ligada a las movilizaciones populares durante todos estos años y no solamente después de la revuelta, sabíamos desde las protestas del 2010, desde el 2011, claro, de las protestas universitarias del 2011, la ligazón que tenían estos sectores que después iban a conformar el Frente Amplio con la concertación. Eso se reafirmó en el 2014 cuando ya empieza a cuajar el Frente Amplio. Son lazos familiares entre el Frente Amplio y la concertación. Nicolás Grau, hijo de Paulina Veloso, sí. Boric, hijo del demócrata cristiano del sur, Camilo Rifo, hijo de Paula Quintana, Gonzalo Vinter, hijo de una ex superintendenta de ISAPRE del gobierno de Frey, Sebastián Elwin, que anduvo por ahí también en la constitución del Frente Amplio, nieto de Patricio Elwin, en fin, son vínculos familiares directos. Miguel Crispi, hijo de la socialista Claudia Serrano. Y no son hijos de un militante de la concertación cualquiera, son hijos de exministros de la concertación de los 30 años. O sea, el Frente Amplio es parte de los 30 años. Entonces su compromiso con las otras dos derechas vienen de antes. Entonces, así como Aguiló 20 años atrás denunciaba que la concertación estaba siguiendo las pautas y los dictámenes de la derecha dura, hoy día nosotros denunciamos, como inquietando desde el margen, que el Frente Amplio sigue las pautas de la concertación porque hay vínculos familiares, vínculos ideológicos, vínculos económicos que los ligan. Es decir, son parte del bloque dominante, son parte de los sectores enemigos de los pueblos, no son amigos de los pueblos, y por lo tanto ellos se la han jugado y se la van a jugar por un gobierno que defienda al bloque dominante, y se la han jugado y se la van a jugar por una futura constitución que defienda los intereses del bloque dominante. ¿Gane el apruebo o gane el rechazo? Exacto. ¿Gane el apruebo para reformar o gane el rechazo para reformar? Exacto. Gane la alternativa que gana el bloque dominante, porque no tenemos en la propuesta de nueva constitución ni nacionalización de los recursos básicos, ni una reestructuración radical de la tributación en Chile, ni tenemos el que no haya más lucro con los servicios básicos que necesita el ser humano, como salud, educación, vivienda, etcétera. Y al contrario, todo esto va a seguir en manos de la empresa privada. Vemos luces de cómo Boric va a avanzar en privatizar, no directamente Codelco, pero sí avanzar en servicios privatizados, de estos servicios de empresas subcontratadas, y mucho de eso tiene que ver también el cierre de ventanas, etcétera. Exacto. A ver, Abner, después de todo lo que planteaste, de lo cual nosotros nos hacemos parte, porque cada vez que hacemos programa vamos por esa línea, ¿no? Leer entre líneas, ya, tener capacidad de crítica, pero para poder hacer eso hay que informarse. Vamos a hacer un poco de ficción teatral. Me voy a poner en el papel de una enorme cantidad de gente amigos míos, amigas, que están en las redes sociales, que yo no dudo de su honestidad, levantan el puño, lo he visto en manifestaciones, pero hoy día ponen a prueba porque es diferente a la constitución impuesta en dictadura con armas, sangre y muerte. Ese argumento muy simple, muy básico, demuestra que no quiere entrar en lo que tú estás planteando, lo que está hay detrás de estos personajes, estas instituciones que respaldan esta propuesta, que es el mismo guión que se usa en Estados Unidos, ¿ya? Sea el Partido Demócrata o el Republicano que ocupe el salón oval de la Casa Blanca, el sistema no va a cambiar, ¿ya? Todo lo contrario, van a administrar lo que las empresas dueñas de ese Estado van a determinar. Y Chile, y no solo Chile, esto ya se está repitiendo a nivel mundial, porque es el sistema que está en todos lados, plantea eso. ¿Por qué la gente, incluso gente que por lo menos yo levanto la ceja, pensé que eran más profundos en sus análisis y sus reacciones, tiene una actitud de no, me quedo con lo que hay, si total lo otro es terrible, es que no hay más, esto da la posibilidad de construir,
¿Por qué esa postura general de, tú lo dijiste muy bien la otra vez, la política de la derrota? ¿Por qué eso? No hay más, me voy por el caminito fácil, pero no por lo más duro. ¿A razón de qué? ¿Dónde están las valorizaciones, las génesis, mejor dicho, ideológicas, conceptuales que se imponen para que una masa de millones, después de haber estado a punto, y en el caso chileno no es la excepción, ha pasado en otro lado, estar a punto a lo mejor de dar un paso histórico, es cooptada y desarmada para llegar a lo que estamos, con esos argumentos de, bueno, pero es que es lo único que hay, apruebo porque es yo, si no apruebo, yo estoy apoyando o queriendo en el fondo de que la constitución del dictador continúe. Sí, esa es una cuestión bien importante de aclarar. Muy, muy importante de aclarar, porque tiene que ver con las caracterizaciones que hacemos las fuerzas de izquierdas de la realidad, con los diagnósticos que hacemos de la realidad. Y desde nuestro punto de vista, como Inquietando desde el Margen, hemos criticado durante mucho tiempo los diagnósticos mal hechos o la falta de diagnósticos de parte de la izquierda y sobre todo de la izquierda revolucionaria. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, caracteriza la revuelta como una rebelión, o cuando uno la caracteriza como una revolución, lo que uno está diciendo es que hemos logrado acumular el conocimiento suficiente, la organización suficiente, hemos logrado acumular la cantidad de gente suficiente para poner en jaque el sistema, para poner en jaque el capitalismo y cambiarlo. Pero la verdad es que personalmente, y como Inquietando desde el Margen, ni siquiera cuando nosotros vimos 2 millones de personas marchando en la Alameda y al mismo tiempo más de 2 millones de personas protestando en distintas partes del país, es decir, más de 4 millones de personas manifestándose, ni en ese momento del 25 de octubre del 2019 nosotros dijimos, oh, nos vamos a tomar la moneda. Jamás, claro. Nunca. Porque nosotros sabíamos, teníamos clarito que hasta el 17 de octubre en Chile no había suficiente acumulación de pensamiento crítico, revolucionario, no había acumulación de organización popular, no había acumulación de propuestas políticas, no existía. Entonces, ¿cómo de la nada se iba a construir todo eso en un par de días? Eso no es posible. Estos procesos son siempre largos, son procesos históricos, no son procesos biológicos, son procesos históricos. Entonces, lo primero que hay que decir es que esa postura de a veces queridos y queridas compañeras de jugársela por el apruebo en la Constitución, o jugársela en su momento porque ganara Boric, votar contra el fascismo, como nos decían, etcétera, y criticarnos a nosotros y a nosotras. Ustedes son los que permiten, ¿qué es lo que quieren entonces? En fin, claro. Bueno, eso efectivamente es producto de la derrota estratégica del movimiento popular el año 73. Hay una derrota estratégica de la teoría, de la política, de la capacidad militar, incluso de la moral, del pensamiento crítico el año 73, y que después es reemplazada toda esa masa crítica y toda esa organización por los antivalores del neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo en Chile ha instalado, hasta en los sectores más de izquierda, un realismo político, sí, una incapacidad de análisis, una falta de radicalidad en el análisis, ha instalado esto de acomodarse, un individualismo extremo. O sea, finalmente muchos de esos compañeros y compañeras lo que están viendo es que ellos y ellas van a quedar mejor si gana el apruebo. Ellos o ellas, ya sea porque van a agarrar un puestito, como cuando ganó Boric, sí, porque van a agarrar un puestito, o porque su vida, en su nicho socioeconómico que se mueven, puede mejorar. Pero no ven lo que pasa con el otro Chile, pues. No ven lo que pasa con el otro Chile. O sea, volvamos a las cifras. Ya no me voy a referir a los ultra ricos, pero sí veamos lo que pasa con ese otro Chile, en donde tenemos una pobreza extrema y en aumento. O sea,
en Chile el 1% más rico de la población concentra el 49,6% de la riqueza total del país. ¿Qué tal? El 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país. Datos de este año, nuevamente, no de la ultraizquierda, son datos internacionales, de un informe internacional, que es el reporte mundial de inequidad. Y entonces, con este nivel de concentración de la riqueza en Chile, nadie mira a los patipelados, claro, a las patipeladas, nadie mira a los flaites y a las flaites, nadie mira a los inmigrantes y a las inmigrantes, que en Chile son más de 1 millón, nadie mira al pueblo nación mapuche. Imposible. No, pues todos ellos están marginadas, están fuera del sistema, están en los márgenes del sistema, están fuera del juego político. El juego político llega hasta el Partido Comunista. Claro. Hasta ahí llega el juego político. El juego político llega hasta el gobierno de Boric. Todo lo demás no es pensado, no es visto, es excluido. Entonces, claro, en una realidad de atomización, de confusión, estos llamados a votar a prueba por la nueva Constitución o estos llamados a votar por Boric como males menores, encuentran eso. La gente se la juega, pues se juega la vida, se juega la vida. Entonces te dicen, si pierde Boric, va a ganar el fascismo de casa. Entonces, ¿cómo tú puedes estar en contra de hacerle campaña a Boric? Exacto. Yo estoy en contra de hacerle campaña a Boric porque es la tercera derecha. Exacto. Pero ¿cómo tú vas a estar en contra de hacer campaña por el apruebo? El Inquietando no hace campaña por el apruebo, ni hará campaña por el apruebo, porque eso es relegitimar el sistema de dominación. Por eso. No es porque estemos a favor de la Constitución de Pinochet en absoluto. Somos los que más hemos luchado contra la Constitución de Pinochet. Esa caricatura de, tú estás ahí entonces por el rechazo con la derecha. Sí. No. Nosotros no hemos llamado a votar ni hemos hecho nada, no hemos movido un dedo por el apruebo, porque es relegitimación del sistema capitalista de dominación. Es quitar la ilegitimidad de la Constitución de Pinochet y quitar la ilegalidad de la Constitución de Pinochet, pero sin cambiar la estructura, sin cambiar el contenido 100% capitalista, democrático burgués, etcétera. Y entonces ahí se confunden nuestros compañeros y compañeras, y entonces ¿qué nosotros planteamos? Nosotros tampoco les decimos, oye, no votéis por el apruebo, no, vota rechazo. No, no es necesario. El Inquietando nos dice, imposible. Claro. Tampoco les decimos, oye, anula, oye, abstente. Nosotros creemos que no vale la pena desgastarse en convencer a los compañeros y compañeras de que anulen, de que se abstengan, de que rechacen o de que voten a prueba. No vale la pena, porque eso es jugar dentro de las reglas del juego del sistema, de lo que al sistema le conviene. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Mira, gane el apruebo, gane el rechazo, hayan hartos votos nulos o haya harta abstención, en cualquiera de todos esos escenarios gana el bloque dominante. Lo que pasa es que estos compañeros caen en un concepto que es un juego que hizo muy bien la Concertación y ahora lo replica el Frente Amplio, que es el antiderechismo. Tú no puedes estar en la misma postura de la derecha. No, aquí los sectores populares tenemos que entender y convencernos de una vez por todas que no podemos estar en el lado del bloque dominante. El bloque dominante es mucho más que la derecha tradicional. El bloque dominante son todos aquellos que defienden directa o indirectamente el sistema económico capitalista, el modo de producción capitalista, y que más encima defienden el más extremo, que es el modelo económico neoliberal. Y ahí está matriculado 100% la derecha, la otra derecha histórica, la DC, la derecha de los años 90, la Concertación o gran parte de la Concertación, y hoy día en el bloque dominante, en la defensa de principios neoliberales, de focalización de los bonos y de focalización de los sectores más necesitados, pero de libre mercado y de inversión del capital privado, etcétera. De hecho, la defensa del gobierno para que se vote a apruebo en esta propuesta constitucional dice, pero no se preocupen si aquí no se va a frenar la inversión capitalista extranjera. Exacto. O sea, en el fondo, voten a apruebo, no se preocupen que aquí los empresarios están regalados con nosotros y nosotras. Entonces, eso tenemos que entender como pueblos,
Como pueblos tenemos que constituir un bloque histórico que no existe, que no está constituido. En Chile no hay movimiento popular, aunque algunos compañeros lo digan, no hay movimiento popular. Entonces necesitamos constituir un bloque histórico que se oponga, como pueblos, que nos opongamos al bloque dominante, que es donde están hoy día claramente las tres derechas. Ahora bien, digamos, estoy leyendo la propuesta constitucional. Rayando al lado, indudablemente, me da el trabajo de copiarla todo en papel propio para poder escribir a los costados. El artículo 3, a ver qué opinas tú, porque tuve una discusión vía internet con algunos camaradas que incluso fueron víctimas de la dictadura y todo eso. El artículo 3 lo leo: Chile es en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma parte de un territorio único e indivisible. Entonces la pregunta surgió cuando alguien puso esto muy destacado en las redes sociales, y los pueblos originarios y concretamente el pueblo mapuche, ¿qué piensan? Puse eso y la respuesta de un montón de gente, militantes, gente que estuvo presa, es que el pueblo mapuche es diverso, como todos los pueblos del mundo. En realidad no descubrieron América con ese planteamiento, y que el pueblo mapuche era lo mismo que pasaba con el pueblo catalán y vasco en España, que tenían cierta autonomía, pero eran parte de una sola España. Solo faltó que dijeran lo que decía Franco: España una sola, más o menos. Pero estoy hablando de gente que es militante, gente que estuvo presa, gente que fue agredida por la dictadura y por la dictadura del dinero. Si ellos piensan así, ¿qué puede ser la masa? ¿Qué puede pensar? ¿Qué piensas tú? No sé, es mi punto de vista, a lo mejor yo estoy equivocado, digámoslo así. O sea, uno puede estar o no equivocado, pero es bueno discutir las distintas opiniones, porque si no lo que se instala es el discurso neoliberal filofascista. Claro. Mira, yo tengo una opinión bastante radical al respecto. Yo pienso que la matriz cultural de la izquierda tradicional chilena, le hace Partido Socialista, Partido Comunista e incluso la matriz cultural originaria de movimientos como el MIR o como el Frente Patriótico, tenían una fuerte carga nacionalista. Sí, una fuerte carga nacionalista. Entonces no es raro encontrar compañeros de la franja revolucionaria incluso que son súper chauvinistas, son súper, no sé, antiinmigrantes, en fin. Sí. No es raro, No es raro. Bastante común. Sí, entonces, pero ahí hay una matriz cultural con una fuerte dosis de nacionalismo que evidentemente ha sido inculcado a la ADN por 200 años en Chile. Si Chile constituyó una falsa nación a la fuerza, con las ideas portalianas de esta unidad, esta indivisibilidad del territorio, etcétera, fue porque Chile estuvo a punto de tener una división territorial. O sea, se constituye un Chile unificado, una república unificada, en contra de las pretensiones separatistas de Concepción o de las pretensiones separatistas del norte, La Serena, Copiapó, en fin, en donde los ricos, las ricas locales, no querían obedecer a los ricos y las ricas de Santiago. Claro. Entonces, Chile nace después de la lucha por la independencia formal del Reino de España. Chile nace fracturado territorialmente, dividido, y después se pega artificialmente con una idea de patria, de república, de territorio, de fuerzas armadas, de ejército glorioso, nunca vencedor y jamás vencido, etcétera. Sí. Y luego Chile ocupa militarmente territorio de Bolivia y Perú, y ocupa militarmente territorio mapuche. Ocupa militarmente territorio mapuche que no era parte del territorio liberado en la lucha por la independencia. Eso hay que tenerlo muy claro. No era parte del territorio liberado porque los mapuches no habían sido oprimidos por los españoles. Exacto. No fueron conquistados. Los mapuches fueron respetados en una relativa autonomía del río Biobío al sur por 300 años, por decirlo de alguna manera simple, por la corona española, y entonces ellos no tenían que luchar por ninguna independencia de España. Pero sí después esa relativa independencia la pierden, esa relativa autonomía la pierden con respecto al Estado chileno después de 1880. Entonces,
Claro, pues esta gente de pensamiento de izquierda o de la franja revolucionaria que le preocupa que Chile no se subdivida o que los mapuches no se independicen, etcétera, y levantan estos discursos nacionalistas, tiene que ver con una matriz cultural muy arraigada en la izquierda tradicional chilena que hay que desterrar. Los pueblos en todo el mundo somos pueblos oprimidos, somos pueblos explotados, somos pueblos dominados, somos pueblos que tenemos que luchar por nuestra realización en contra del bloque dominante. Pero como no estamos constituidos como un bloque histórico, como no estamos organizados como un movimiento histórico-cultural, entonces pasa esta dispersión de opiniones, de intereses, y hay gente muy de izquierda muy de izquierda, compañeros muy respetables en el pasado que llamaron y se la jugaron porque ganara Boric, y que hoy día están porque se apruebe la Constitución, en fin, pero claro, pues está esta gran contradicción. ¿Por qué entonces los sectores del movimiento mapuche autonomista no les gusta esta propuesta de plurinacionalidad que se aprueba en la nueva Constitución? ¿Por qué no les gusta? Exacto. Preguntémosle a ellos, preguntémosle a ellos, ¿por qué tenemos que pensar por ellos y ellas? Y ellos lo que nos señalan, ellos lo que han dicho, es que eso no es más que continuar con la incorporación, con la dominación, con el control del pueblo nación mapuche por el Estado chileno. Y ojo, que aquí siempre te dicen, entonces tú estás porque se independicen los mapuches. Mira, yo no estoy por nada. Yo estoy porque ellos hagan lo que ellos quieran hacer, por lo que ellas quieran hacer. Pero yo no he escuchado prácticamente a ninguna organización mapuche decir que se quieren independizar de Chile. Exacto. Lo que yo he escuchado que ellos quieren autonomía, autodeterminación, que no es lo mismo que independencia. Y ahí un poquitito hay que llamar a la lectura también a los compañeros y compañeras, lean la diferencia entre luchar por tener un Estado distinto y por luchar por tener autodeterminación, autonomía, autogestión, etcétera, que es lo que es más fuerte dentro del movimiento autonomista mapuche, sin descartar que hayan sectores que evidentemente quieran a lo mejor independizarse del Estado chileno, entendiéndolo como un Estado agresor, un Estado dominador que los invadió, etcétera. Con razón lo podrían pensar, pero yo no pienso nada, yo no postulo eso. Exacto. Yo solo digo, dejen que el pueblo nación mapuche decida qué es lo que quiere hacer y no le impongamos nosotros, desde nuestra cultura occidental, lo que ellos deberían hacer. Además, tocando ese tema, esto abre, porque no tiene mucho que ver con lo que estamos conversando como tema principal. Se planteó cuando yo me vi envuelto en una discusión justamente al respecto en cuanto a que, planteando esto de que el pueblo mapuche en realidad no tenía nada que ver con la constitución de los Huincas, por decirlo así. Entonces me decía, pero la Loncón mapuche es autoridad mapuche, por decirlo así, ilustrada, es la presidenta de la Constitución. Sí, pero la pregunta del millón que yo me hice públicamente, y en la radio también lo he hecho, ¿qué tenía que hacer una mapuche, ilustrada y todo eso, escribiendo la Constitución de los Huincas, ya, de los blancos? Entonces, por ahí va la mano, entonces, no, es que eso legitimaba el hecho de que el pueblo mapuche estuviera considerado en esta historia. Y tal como tú dices, la verdad que el pueblo mapuche debería dejar de ser visto como niños de jardín infantil que no tienen capacidad para pensar o decir, o el paternalismo, mira, la niña mapuche y el niño mapuche son abogados, son profesionales, qué bien, hablan inglés, hablan esto, lo otro. Si ese no es el problema, ¿ya? Entonces, qué bien que hayas tocado ese asunto, pero yo he hecho mi encuesta propia en cuanto a las gente que frecuento por redes sociales, amistades, en el trabajo político incluso. Y he llegado a la conclusión, no sé si tú piensas lo mismo, la izquierda, y por eso que lo toco, porque tú tocaste esto de los paradigmas eurocentristas, pudiéramos decir, nacionalistas, patrioteros de la izquierda tradicional. Yo he logrado, hace tiempo que me di cuenta de eso, y hago una suerte de encuesta práctica. Dos temas pongo en la mesa de un grupo de izquierda. ¿Qué piensan de ustedes, Mar para Bolivia, y la problemática del pueblo del Estado chileno con los mapuches?
y es, como dijiste tú, es digno de escuchar posiciones que la pudiera decir el latifundista, el tipo de derecha. Triste porque eso demuestra que somos víctimas de eso. Claro, hay un elemento que quisiera agregar a lo que tú estabas mencionando recién, y es lo siguiente. ¿Cómo podemos entender la presencia de Loncón dentro de la Convención Constitucional? Mapuche, de la etnia mapuche, ilustrada, doctorada, en fin, con un gran peso académico, pero validado desde el punto de vista occidental. Pero por otro lado teníamos al Inconao, que ahí tenemos una autoridad tradicional. Pero ¿cómo podemos entender ambos casos, digamos? Porque uno está validado desde el punto de vista occidental y el otro caso está validado desde el punto de vista tradicional. Bueno, lamentablemente, dentro de esta desconstitución de los sujetos populares, no existencia de bloques populares, la falta de conciencia de la realidad que vivimos lleva a que hayan sectores del pueblo mapuche que, sin darse cuenta, o a veces dándose cuenta, son arrastrados a esta línea integracionista. Así la define el movimiento autonomista mapuche. Dice que ellos no se prestan para el integracionismo. Ellos no quieren ser más chilenos, ellos no quieren ser más todavía del Estado chileno, más todavía occidentales. Ellos lo que quieren es reconstruir, obviamente en un contexto año 2022, pues no estamos hablando de volver a la época primitiva. Ellos quieren reconstruir su identidad histórica, su territorio, su cultura, en fin, su cosmovisión. Pero también esto lo vemos para que no digamos que hay contradicciones en el pueblo mapuche, así como, porque nuevamente es una visión paternalista, como tú señalabas, desde el mesón decir, oh, mire, ¿por qué no se ponen de acuerdo? O sea, exacto. Elisa Loncón y la Mancha y el Inconao están en la convención y hay grupos en el sur diciendo que no les interesa ir a votar y que ven a Boris como un nuevo enemigo. Claro. Bueno, los sectores populares, la famosa lista del pueblo, no estaban tan contentos muchos sectores de izquierda y de la franja revolucionaria incluso con que habíamos logrado infiltrar 27 personas de los sectores populares en la convención. Bueno, y esta lista del pueblo también veamos su origen, un origen muy extraño, claro. Que hay que decirlo, a 3 años de la revuelta es importante reflexionar qué papel jugaron los servicios de inteligencia. ¿Qué papel jugó el bloque dominante en el rol que tuvieron algunos llamados reporteras de primera línea, sí. En el rol que tuvieron grupos como el Clan Quiltro, en el rol que tuvieron algunos personajes oscuros en la creación de la lista del pueblo? Y por lo tanto no es extraño que después la lista del pueblo se hiciera agua, pues no es extraño. Porque la lista del pueblo en realidad era un conglomerado de intereses muy distintos y detrás del cual hay un olor medio nauseabundo. Entonces, ojo con eso, porque muchos de los representantes de pueblos originarios en la convención tienen cercanía con partidos políticos chilenos de centro, de derecha, de izquierda, y en la lista del pueblo los intereses que en algún momento se movían tenían mucho que ver con la concertación, con el Frente Amplio, etcétera. Entonces huele a más de lo mismo nomás, pues, y esto nosotros no lo decimos hoy día, esto nosotros lo dijimos cuando discutíamos con algunos sectores, con algunos compañeros cercanos y compañeras cercanas que nos decían, oye, hay que meterse en esta cosa de la convención, hay que apoyar candidatos, nosotros decíamos, no, están locos, ¿a quién? Claro. Bueno, está la lista del pueblo. ¿Qué lista del pueblo? Miren lo que terminamos, la farsa del pelado Bade, en el quiebre, en la disolución de la lista del pueblo, en la incapacidad de defender posturas realmente de los sectores populares. Muchos integrantes de la lista de movimientos sociales o de la lista del pueblo dentro de la convención también fueron parte de no aprobar la nacionalización de cobre. Claro, además. También fueron parte de aprobar estos 4 años en donde el actual Congreso va a poder modificar a su antojo la Constitución que se apruebe. Uh-huh. Entonces,
muchos dicen la Constitución actual es un gran avance. Sí, tienen bastantes derechos que antes no estaban garantizados constitucionalmente. Sí. Hay por ahí una cuestión importante en respecto de la propiedad del agua. Uh-huh. Sí, hay cosas interesantes en la propuesta de nueva Constitución, pero esa misma gente va a estar llorando en 2-3 años más cuando se den cuenta que nunca leyeron las leyes transitorias de esta propuesta constitucional, donde el bloque dominante va a poder hacer lo que quiera con esta constitución aprobada por 4 años. Uh-huh. Porque además en el Parlamento el bloque dominante es controlador absoluto del Parlamento, no hay representantes de los sectores populares, es controlador absoluto. E incluso dentro del bloque dominante la derecha casi es la mitad. Sí. Entonces, ni en el mejor de los casos, aunque gane el apruebo con todo esto bonito que tiene la Constitución, yo no digo que no. El tema es, vamos a lo de fondo. ¿Realmente estamos garantizando los intereses de los sectores populares, de los pueblos en lucha? ¿Realmente estamos avanzando a la conformación de un bloque histórico-cultural que defienda los intereses desde los pueblos? ¿O estamos una vez más trabajando para el integracionismo en el caso del movimiento mapuche? ¿O estamos una vez más trabajando para el colaboracionismo de clase en el caso de la lista del pueblo del Frente Amplio? Uh-huh. Detalle no menor, hago un paréntesis de una noticia de último minuto, a lo mejor tú ya lo sabes. Fue detenido Héctor Yaitul hace 5 minutos, hace 10 minutos, en el sur, acusado por el Ministerio del Interior de llamados e incitación a la violencia, e incluso acusado de terrorismo y todo, y narcoterrorismo además. Eso va a marcar indudablemente. No lo sabía, me acabas de dar la noticia porque no estoy revisando en este momento las redes. Yeah. Me acabas de dar la noticia, pero para mí era algo absolutamente esperado. Claro, lamentablemente, sí. Absolutamente esperado. Porque mira, yo venía denunciando en el último mes, los últimos 2 meses aproximadamente, lo siguiente. Yo venía planteando que el Frente Amplio necesitaba sí o sí mostrarle a la derecha que iba a aplicar mano dura con el movimiento mapuche autonomista. Es cierto. Porque de lo contrario iba a tener que seguir cediendo en la extensión del estado de excepción, iba a tener que seguir cediendo en la extensión territorial, en la ampliación territorial del estado de excepción. Claro. La derecha dura quisiera que el estado de excepción rigiera, ojalá, de Concepción a Puerto Montt. Claro. Así de burdos son los pinochetistas que hay por ahí por el sur, en el APRA, en los republicanos, la UDI, etcétera. Claro. Los empresarios de las forestales, en fin. Uh-huh. Y mira, y yo lo dije claramente, para lograr atacar, para tranquilizar a la derecha y lograr atacar al movimiento autonomista mapuche, necesitan levantar un argumento como el siguiente. Necesitan levantar el argumento o de la droga, o de la violencia, o del robo de madera. Exacto. Y todos esos argumentos se han ido haciendo cargo la tercera derecha, la nueva derecha, el Frente Amplio. Claro. Se han ido haciendo cargo de la violencia, diciendo no vamos a permitir que sigan tratando de imponer una agenda por la vía violenta, bla, 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 bla. Mismo discurso de Piñera, mismo discurso de Pinochet. Se han hecho cargo del tema de la droga. No, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es tratando de sacar de circulación a las bandas, claro, que trafican, y no estamos atacando al movimiento mapuche, porque mírense, los mapuches están hasta en la convención. Sí. Y se han hecho cargo sobre todo este temita del robo de madera. Y me quiero detener aquí, porque el robo de madera, y nuevamente no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación oficiales, el robo de madera es un tráfico, es un negocio multimillonario para empresarios y empresarias en el sur de Chile. El negocio del robo de madera están implicados, y esto ha salido en los medios de comunicación, empresas como Volterra, que es una gran forestal. Sí. En el robo de madera están implicados gente de las Fuerzas Armadas, carabineros, en fin, y esto no lo digo yo, lo denunció un ex capitán de carabineros. Sí. Entonces,
Nuevamente, los propios carabineros denuncian que hay colegas metidos en el robo de madera, y el propio sistema denuncia que Volterra, una gran empresa forestal que usurpa tierras de los mapuches, que usa la producción de tierras mapuches, en fin, y que por lo tanto contrata sicarios para atacar a los mapuches, y que pide a las Fuerzas Armadas que los defiendan de las recuperaciones de tierra que hacen los mapuches. Bueno, ellos son los que están en el robo de madera. Ahora, con esto no estoy diciendo que el movimiento mapuche no use madera que recuperan. Sí lo hacen. Lo han dicho. Sí. Y lo hacen desde hace 500 años. Exacto. Que lo que el enemigo a ellos, lo que el dominador, la dominadora a ellos les quita, sus tierras, sus recursos, en fin, ellos en una ínfima parte lo recuperan. Y con eso lo que ellos hacen es sobrevivir, mejorar sus condiciones de vida, y por cierto también, como el mismo Yaitul lo ha planteado en algunas exposiciones, por cierto también preparar condiciones para defenderse de las Fuerzas Armadas, defenderse de los latifundistas, defenderse del empresariado, en fin. Entonces se cumple nada más esto que lamentablemente yo venía señalando hacía ya varias semanas, que tenían que mostrar antes del plebiscito resultados en atacar a el movimiento autonomista mapuche. Bueno. Y le tocó a Héctor Yaitul, le tocó a la CAM, pero también le puede tocar a otras organizaciones, porque hay varias organizaciones. Está el Movimiento Liberación Mapuche, está el Movimiento Resistencia Mayeco, Resistencia Mapuche Lafkenche, está la UAM, están varias organizaciones del mundo del movimiento autonomista mapuche en el ojo de la inteligencia, en el ojo de la Fuerza Armada, en el ojo del Frente Amplio. Entonces le tocó a Yaitul, le tocó a la CAM, pero esto es un ataque que se viene preparando contra el movimiento autonomista mapuche para que pierda legitimidad con estos argumentos del robo de madera, de la violencia, de la droga, en fin, y por lo tanto lo más probable es que traten de constituir ahí una asociación ilícita para que las penas sean todavía más altas, que es lo que se hizo en su momento con la famosa operación Paciencia, cuando capturaron a la cúpula de la CAM por ahí posterior al año 2000. Entonces, algo similar a eso es lo que hoy día se está haciendo. Yo diría que es una nueva etapa de la guerra contra el pueblo nación mapuche, porque no se ataca a Yaitul, no se ataca a la CAM, acá se está atacando al movimiento autonomista mapuche, que defiende los intereses históricos del pueblo nación mapuche y que merece todo mi respeto, y que yo no soy quien para decirles cómo luchen o cómo no luchen. Eso es algo que ellos autónoma, independientemente definirán, y yo sí quiero ser su aliado. Nosotros, como Inquietantes desde el Margen, siempre hemos planteado que queremos ser aliados del movimiento autonomista mapuche. Ellos tienen sus franjas territoriales bajo control del movimiento autonomista, ellos están produciendo, y con ellos podemos hacer una alianza fundamental, importantísima, tanto en el plano político como en el plano económico, en fin. Es fundamental para los sectores populares chilenos que establezcamos nexos con el movimiento mapuche, con las comunidades mapuche, por ejemplo, frente a las alzas de alimentos, y poder hacer intercambios de lo que ellos producen, de alimentos a un precio justo, por ejemplo. Entonces son cosas que hay que tener en mente, y lamento mucho que hayan detenido a Héctor Yaitul, pero era algo esperable. Sí, lamentablemente para mí. A propósito de la detención de Héctor Yaitul, ahora hace media hora quizás, prácticamente, lo denunciado por grupos alternativos que aprendieron y no olvidamos leer entre líneas, se denunció esto porque a propósito de otra acusación que se le hace a la gente que dice porfiada, como tú, como yo, como nuestros compañeros, que dicen, no, a ver, espérate, no podemos legitimar con nuestra firma como víctimas del sistema, el sistema que nos agredió, ¿ya? Por ejemplo, es el hecho de que se nos acusa de hacerle el juego a la derecha. ¿Cuántos meses lleva este gobierno? 6 meses, ya, 6 meses y algo más.
prácticamente ha introducido en cargos, pero fundamentales, ya, a elementos de la vieja concertación, que eso pudiera decir que, oye, no, démosle espacio, aceptemos que pueden haber cambiado. No, gente que tiene las manos manchadas con la represión contra el movimiento popular, las organizaciones territoriales y el pueblo mapuche. Me refiero a la mano derecha de la ministra del Interior, el señor Monsalve, ya, que al igual que la consejera la consejera de Boris, la señora Damert, ellos dos fueron parte del montaje que hicieron contra 8 o 9 dirigentes mapuche, que los tuvieron presos por largo tiempo para después dejarlos libres, porque todo había sido un montaje. Bueno, vuelve a demostrarse quién le hace el juego a la derecha. Y otro detalle que lo leí en una prensa obsecuente en Chile, no sé si la Tercera, el Mercurio, cualquiera, en realidad la que nombres son todas obsecuentes actualmente. Decía algo, desempolvó un documento que el año 2008 exactamente, a propósito de esto del Gualmapu, la zona de la militarización y todo lo demás. El gobierno de Bachelet de aquel entonces le pidió asesoría al FBI estadounidense para tener un catastro, ya, con drones, con los satélites estadounidenses, para saber cómo se movían y dónde estaban los sectores de la CAM y los sectores autonomistas, y entregarle esa información al gobierno, al Departamento de Inteligencia. Bueno, aquí están los frutos, aquí están los resultados. Toco eso porque tú dijiste muy bien, catalogaste muy bien, después del documento de Aguiló. Hay 3 derechas. Esto es, tal cual. Tal como lo que efectivamente, mira, entre los asesores destacados del actual gobierno, efectivamente, ahí está la mano de Monsalve, ahí está la mano de Diego Pardo, ya dijimos de dónde venía, Lucía Dammer, con tremendos nexos familiares en la inteligencia de la concertación, e incluso indirectamente en la inteligencia de Pinochet. Claro. Experta en seguridad, y bueno, en su momento creo que habíamos conversado de ella contigo también, en un programa anterior, y yo ya decía que ella venía con la mano dura. Lo mismo hay que tener ojo en otro asesor ahí también, Matías Mesa Andía, que se presenta como experto en pueblo originario y derechos humanos, pero normalmente la gente experta en derechos humanos es la que ha terminado en los servicios de inteligencia de la concertación, por ejemplo. Claro. La creación de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, la oficina, ahí había mucha gente que habían sido de derechos humanos. Entonces, porque como hay tanta información que se mueve en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, después utilizan esa información para análisis de inteligencia y poder golpear a la gente que lucha. Entonces, hay que tener también mucho ojo con estos personajes de segunda línea del gobierno, que es precisamente por donde están viniendo los golpes, tal vez las investigaciones, la presión, en fin, de los sectores más recalcitrantes del bloque dominante, porque finalmente convengamos que a quien necesita la contención al movimiento autonomista mapuche no es el campesino del sur. Quien necesita la contención frente al movimiento autonomista mapuche son las 9 familias que controlan Chile. Son los dueños de las forestales, son las forestales las que están digitando, las que necesitan que pase esto que está pasando. Y el Frente Amplio, como viene cediendo a la derecha más dura de manera permanente, porque sus intereses son similares o comunes, entonces tenía que mostrar un triunfo como este. Yo lo dije conversando con algunos amigos, con algunos compañeros, mira, y lo van a hacer antes del plebiscito, claro, porque en el fondo con esto quieren reforzar la posibilidad que gane el apruebo, diciendo no, nosotros no somos, el apruebo no significa manga ancha para los grupos radicales. Exacto. Ese es el mensaje que se quiere entregar, y por eso que se hace antes del plebiscito. Exacto.
Sí, estamos conversando en este programa En los Caminos de la Noticia con el historiador y militante de Inquietando desde el margen, activista político, Abner Vega, sobre la situación que se está viviendo en Chile en los últimos 3 años. Ahora bien, partiendo del hecho ya analizado, ya puesto en la mesa por ti profundamente, que esto es la legalización de lo que se impuso en 1980, que es la herencia de la dictadura. Ahora incluso tenemos que decirlo con el dolor de nuestro corazón, yo por lo menos, de que con la aprobación y la firma de las víctimas del mismo sistema, ahora se legaliza. Ahora bien, puesto eso sobre la mesa, recordándolo, y que gane el apruebo o el rechazo, la verdad es que el sistema sigue incólume, sigue intocable, no se toca. ¿Cuál es? Lo de fondo, el sistema neoliberal, el sistema capitalista, de explotación, falta de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Partiendo de ahí, para continuar ya la última parte de esta entrevista, de esta muy buena entrevista, Abner, partiendo de ahí, ¿qué es lo que se viene entonces? Pongámonos en el papel. Si es cierto que un análisis inteligente de los pocos que hay en estos días dice de que aunque gane la prueba o el rechazo, todo sigue igual, con alguna reforma por aquí, maquillaje, pero lo de fondo no es leído, no es entendido, no es tocado. Eso es lo que marca el camino. Y ese camino, ¿cómo lo ves tú? Rechazo o apruebo, da lo mismo, pero ¿cómo se va a sintetizar los próximos años que le quedan al gobierno de Boris y lo que venga después con la música de fondo de que, chicos, hay una nueva constitución y hay que bailarla? ¿Cómo se viene esto? Mira, yo pienso que una cuestión que deberíamos volver a reflotar en este contexto que estamos hoy es la necesidad de una verdadera asamblea popular constituyente. Yo lo he venido planteando en los últimos días. Evidentemente una consigna, una propuesta reformista, una propuesta dentro del sistema, pero si nosotros agitamos, si nosotras logramos agitar la necesidad de una asamblea popular constituyente, eso sirve para que tanto los que van a rechazar y que son de los sectores populares, como los que van a aprobar o como los que se van a abstener o los que van a anular, para que todos nos demos cuenta de que se impulse o no se impulse la actual constitución, se le hagan cambios a favor o en contra de los pueblos en los próximos 4 años, finalmente ahí no están representados los intereses populares. No están representados los intereses populares. Y si gana el rechazo, esto nos permite posicionar de que no estamos de acuerdo con que se convoque nuevamente a una convención constitucional con las mismas características de la actual. O sea, tenemos que tratar de correr el cerco que en donde nos han obligado a movernos. Si gana el rechazo, todos van a plantear, mira, tenemos que cambiar la constitución igual, tanto la derecha dura como la derecha de la concertación o la derecha 3. Todos van a decir igual hay que cambiar la constitución, así que hay que hacer algo. Pero ninguno va a plantearse que sea una instancia más democrática que lo que fue la convención constitucional. De hecho, a algunos yo creo que incluso ni eso les gustaría. Ojalá fuera el mismo Congreso el que redactara una propuesta. Bueno, lo han dicho algunos políticos, ya lo han planteado, de que sea el Congreso los que resuelvan la Constitución. Entonces me da la impresión que tenemos que en primer lugar levantar la necesidad de una asamblea popular constituyente como una consigna que dentro del sistema nos permite decir los sectores populares quieren una constitución originaria, no una reforma constitucional, que no sea de los partidos políticos, sino que sea de los pueblos, y que no sea una convención, sino que sea una asamblea. Inmediatamente a eso se le puede poner contenido, porque lo que en realidad a nosotros nos interesa no es el cambio de constitución. Lo que nos interesa para ir avanzando en los intereses de los pueblos es que cambie la estructura tributaria de este país, que se nacionalicen los recursos naturales, lo que necesitamos es que se deje de lucrar con la salud, la educación, con las pensiones, etcétera,
necesitamos que desaparezcan las ISAPRES, que desaparezcan las AFP, no que se reforme. Exacto. Necesitamos no que se reforme Carabineros. Más encima el Frente Amplio dice nuestros carabineros ahora. No necesitamos que se reformen. Necesitamos que desaparezca una institución tan nefasta, tan criminal, buena para hacer montajes, tan ladrona como Carabineros, porque estructuralmente está corrompida por violación a los derechos humanos, por robos de dinero, en fin, por asociación con sectores delincuenciales. Entonces, eso es lo que necesitamos, una Asamblea Popular Constituyente que disuelva las policías y que cree una policía para que defienda los derechos humanos, no para que defienda los recursos económicos de los y las poderosas. Eso por un lado. Pienso que eso nos permite como acercar posiciones entre aquellos que dicen, no, mira, hay que aprobar, o aquellos que dicen, no, mira, hay que rechazar, o dicen, no, mira, hay que anularse o abstenerse, pero que están parados en la vereda de los sectores populares. Ahora, lo que también tenemos que hacer claramente es denunciar a los que están en la otra vereda. No son nuestros amigos, no trabajan para nosotros. O sea, la Concertación trabajó 30 años para defender el neoliberalismo. El Frente Amplio hoy día está, pero con todo el pie en el acelerador para defender el neoliberalismo. Entonces, cuando yo digo Asamblea Popular Constituyente, es sin los partidos del sistema. Exacto. ¿Ya? Eso es el punto. Lo segundo que sin duda tenemos que volver a lo que el Inquietando desde el Margen siempre hemos planteado, que necesitamos la unidad de los pueblos, necesitamos la acumulación de fuerzas. Eso es lo que necesitamos hacer, porque no vamos, mira, hay compañeros y compañeras, yo he estado participando de algunas instancias donde esto se está discutiendo mucho, desde sectores de izquierda se está discutiendo si rechazar, aprobar, anular, o qué alternativa frente a la nueva Constitución, y se está discutiendo qué hacer después. Y bueno, están quienes dicen, no, lo que necesitamos es nosotros llegar al gobierno. Están quienes dicen, mira, lo que necesitamos es crear un partido político de la clase que nos aglutine a todos y todas. Están quienes dicen, no, mira, en realidad lo que tenemos que hacer es una verdadera constitución desde los sectores populares, un poco lo que planteaba yo hace un rato. Y hay otros que plantean, no, mira, en realidad lo que necesitamos es seguir como defendiendo la constitución después que... O sea, una gama de alternativas, pero que solo muestra la dispersión que hay hoy día. En realidad, nosotros planteamos que ya sea para llegar al gobierno, ya sea para constituir un partido, ya sea para cambiar la constitución, ya sea para hacer lucha armada, ya sea para hacer lucha social, electoral, para cualquier tipo de estrategia, para cualquier método de lucha que levantemos, necesitamos algo básico que hoy día no está. Que no ha estado por 30 años, que no estuvo en la revuelta, que no está hoy día tampoco, que es acumular fuerza desde los sectores populares. Ese tiene que ser nuestro principal norte. Y desde Inquietando desde el Margen, pensamos que es esencial la acumulación de fuerza ideológica. Necesitamos confrontar a todos estos colaboracionistas, necesitamos confrontar a todos estos reformistas, a todos estos socialdemócratas, necesitamos confrontar a todos estos vacilantes que dicen, no, mira, es que pucha, ¿qué vamos a hacer? Aprobemos el mal menor, en fin. Necesitamos confrontarlo. Y sobre todo necesitamos decirle a nuestros pueblos que nuestra pelea de fondo no es con el Paco de la esquina, nuestra pelea de fondo no es con el alcalde, nuestra pelea de fondo no es con el Boris, nuestra pelea de fondo es con el 1% de la población chilena que se apropia casi del 50% de las riquezas de este país. Entonces, ahí nosotros decimos hay que acumular fuerza para eso, hay que acumular fuerza ideológica, fuerza social, fuerza política, defender los procesos que estamos desarrollando, en fin, y esto evidentemente que es una lucha de muy largo aliento, pero que hay cosas concretas que podemos hacer para ir avanzando. Desde Inquietando desde el Margen, por ejemplo, nosotros insistimos en la necesidad de levantar medios de comunicación popular que de verdad muestren los intereses del pueblo, que develen todo este entramado de corrupción, de dominación que existe en Chile. Medios de comunicación popular al servicio de los intereses del pueblo pobre y marginado chileno, al servicio del pueblo nación mapuche. Y por otro lado, levantar embriones de economía para el poder popular. Desde el gobierno del Frente Amplio, en esta idea que yo digo de la tercera derecha, están levantando con fuerza la idea de que
aquellas mercaderías que están a punto de vencer y que los grandes supermercados eliminan, las botan, eso es así, siempre hemos sabido que el capitalismo bota productos para poder subir los precios, entonces los supermercados botan mercancías que están a punto de vencer, leche, yogur, etcétera, que le falta poco para vencer, los botan. Y nosotros por otro lado sabemos que un producto alimenticio, aunque esté vencido incluso, todavía se puede consumir. Eso no lo digo yo, lo dicen los expertos. Sí. Pero bueno, no nos pongamos tan extremos. Entonces, están a punto de vencer. Que en vez de que se voten, Frente Amplio está promoviendo que se comercialicen en sectores populares. Mira si no es eso una tercera derecha. Mira si no es eso defender el neoliberalismo. Mira si no es eso focalizar solamente en la pobreza extrema, pero el resto sigue funcionando bajo las reglas del mercado. Nosotros decimos no. Economía para el poder popular. O sea, intercambio de productos, intercambio de elementos que resuelvan necesidades de los pueblos entre nosotros, sin intermediarios, sin el empresario, sin la empresaria. Y podemos hacerlo. ¿Por qué no traer avena o trigo desde comunidades mapuche para que sea vendida a bajos precios en las organizaciones populares de las ciudades grandes de Chile? Claro. ¿Por qué no continuar la asociación que con el Inquietando venimos tratando de levantar con organizaciones hermanas de Argentina o de Colombia? ¿Por qué no traer algunos productos como yerba mate que producen comunidades cooperativas en Argentina y llevarlo a bajo precio a comunidades mapuche que consumen mucha yerba mate, etcétera? O sea, levantar formas de economía popular o economía para el poder popular que vayan dando una fuerza material a las organizaciones, a los sectores populares en lucha. Entonces nosotros decimos, acumulación de fuerzas en debate permanente contra la derecha y contra las nuevas derechas, y levantando medios de comunicación popular, levantando economía para el poder popular. Creemos que es un error pensar en un partido único de la clase, creemos que todavía no hay fuerza suficiente para eso. También sería un error ir a una lucha por la asamblea constituyente sin acumular fuerzas para una asamblea constituyente. Entonces, lo primero es acumular fuerzas para los intereses propios de los pueblos, que apunte, como he señalado durante toda esta conversación, a la conformación de un bloque histórico-cultural, a la conformación del proyecto histórico de los pueblos que va a dar la lucha frontal contra el capitalismo. Uh-huh. Los sectores antineoliberales pueden ser aliados tácticos, pueden ser aliados para un periodo, pero nosotros lo que necesitamos es conformar un bloque unido que luche contra el capitalismo, no solo contra la expresión más extrema del capitalismo, que es el neoliberalismo. ¿Podemos juntarnos con ellos? Por cierto que sí, para luchar por todas estas cosas extremas del neoliberalismo, pero no son nuestros aliados estratégicos, porque estratégicamente nuestros pueblos necesitan luchar contra el capitalismo en su conjunto, contra el modo de producción capitalista en cualquiera de sus variantes, sea en la variante de un estado de bienestar, sea en la variante de una dictadura político-militar, sea en la variante neoliberal bonita, la alegría ya viene, o sea en la variante arbolito del Frente Amplio. Todas esas variantes de capitalismo no nos sirven a los sectores populares, pero los sectores populares no estamos enterados de esto, porque nuestros niveles de conciencia son muy bajos. Entonces necesitamos trabajar para elevar los niveles de conciencia, para que nuestros pueblos se organicen, porque no estamos organizados, y para poder luchar en concreto en las calles en contra de quienes nos dominan y nos oprimen, no por 30 años, no por 47 años, no por 200 años, sino que en el mundo entero a los pobres y a las pobres, a los trabajadores y trabajadoras, nos domina y nos explota la clase empresarial ya por varios siglos. Entonces es una lucha de cooperación entre distintos pueblos, distintos territorios, distintos sectores, pero que tenemos que conformar esta unidad estratégica histórica en torno a una matriz cultural potente que nos permita avanzar en un proyecto de liberación de largo plazo y no en estas migajas que caen de la mesa de los ricos, que se llaman a veces alegría ya viene, o migajas que se llaman arbolito, o migajas que se llaman nueva constitución.
Hay que luchar por construir una nueva sociedad, una nueva sociabilidad, por luchar por una revolución libertaria, una revolución no autoritaria, una revolución libertaria que termine con todos estos antivalores del neoliberalismo y con el modo de producción capitalista. Abner Vega, estamos llegando al final de esta tremenda clase magistral, tengo que decirlo así, no te sientas solo, porque hay muchos compañeros que pensamos lo mismo y me dicen de repente, estamos solos, están todos en la fiesta y nos dejaron afuera. Y yo logro... Tenemos que juntarnos todos nosotros y solas. Exacto. Y yo me recuerdo siempre de Antonio Gramsci cuando dijo: el pesimismo es un asunto de inteligencia. El optimismo es de la voluntad. Hay que tener una voluntad optimista, pero hay que ser pesimista, porque eso te hace ver entre líneas. Y yo creo que te interpreta mucho esa palabra, de esa cita de Antonio Gramsci. Sí, lo que viene es duro. La verdad es que, a ver, si tú eres historiador, sácame de esa duda. Los grandes movimientos revolucionarios, independentistas, a través de la historia, siempre se han concretado a propósito de lo que tú dices, cuando se larva una larga experiencia de acumulación de fuerza, de organización, de voluntad, y de saber qué es lo que se quiere, creerse el cuento para poder convencer a los otros. Pero esas revoluciones o independencias, movimientos independentistas, tienen un grupo, un núcleo, un sector, que son los menos, los más atrevidos, los locos bonitos, como dice algún tango por ahí o alguna poesía. Pero obviamente no puede ponerse todas las fichas en el, ¿cómo se llama?, el liderazgo del líder, la lideraza y todo lo demás, sino que todo esto es colectivo. Chile tiene que pasar, es como una norma que tiene que generarse un grupo de atrevidos por fuera del sistema para que vayan acumulando históricamente alrededor de ellos voluntades para crear todo un movimiento que derribó la Bastilla, asaltó el cuartel Moncada, qué sé yo, todo eso. Mira, pareciera ser que históricamente es así. Ya. Pareciera ser que históricamente, como son procesos históricos, como son procesos tan largos, se necesita de gente que tenga la voluntad y prácticamente dedicar su vida completa a impulsar estos procesos. Claro. Efectivamente, la burguesía, cuando logra hacer las revoluciones que sacaron del poder en Europa a los sectores feudales, a las monarquías y al feudalismo, esas burguesías acumularon por años, por decenas de años, por siglos, acumularon fuerza en movimientos culturales, en movimientos intelectuales, en revoluciones fallidas, etcétera, hasta que lograron triunfar, la revolución burguesa en Inglaterra o en Francia, que son como las más conocidas. Sí. Si hablamos de la independencia de los países de Latinoamérica, la independencia formal respecto de Europa, exactamente lo mismo. Hubo pensadores, hubo pensadoras, hubo luchadores, luchadoras, hubo muchas rebeliones que fueron acalladas por las armas, hasta que finalmente se logra avanzar y se logra triunfar. Pero tanto en las revoluciones burguesas como en los procesos de independencia de América existían estas voluntades. Organizadas, dispersas. En el caso de América existía la logia lautarina, estaban en contacto ahí los luchadores, las luchadoras de distintos territorios, colaborándose. Después también se traicionaron entre ellos, pero en fin. Pero sí, existe esta necesidad de que existan, de que hayan como trazadores de derroteros, trazadores de caminos, de métodos, en fin, trazadoras de metodologías, etcétera. Pareciera ser que históricamente es así, pero a lo que sí hay que oponerse tajantemente es a cualquier vanguardismo, caudillismo. Exacto. O sea, esto tiene que ser un proceso amplio, un proceso amplio de pueblos organizados. Por eso yo hablo de movimiento histórico-cultural y por eso no hablo de un partido. Claro.
Nosotros no somos en el Inquietando desde el Margen, nos llamamos a crear un partido. Sí llamamos a compañeros y compañeras que se sumen a Inquietando desde el Margen o a las tareas que impulsamos en Inquietando desde el Margen. Aprovecho para pasar el aviso. Claro. Si alguien coincide con mis planteamientos, con lo que hemos conversado hoy día, súmese con nosotros, organícese con nosotros, colabórenos, en fin. Y si no lo hace con nosotros y nosotras, hágalo con otra de las fuerzas, que hay varias en Chile hoy día. O sea, hoy día hay fuerzas de este lado de la vereda que están batallando. Está el polo clasista, donde hay varias organizaciones amigas, hermanas, que hemos venido luchando por años. Está el referente político social, hay coordinaciones de asambleas, en fin. Hay hoy día grupos que están luchando por la nacionalización del cobre. Hay grupos humanos que hoy día están trabajando en esta línea más independiente, más autónoma, por fuera de las tres derechas, etcétera. Entonces mi llamado es a sumarse a esos núcleos, a sumarse a esas voluntades iniciales, pero sí tratando de rechazar cualquier caudillismo, porque esto no puede depender de una persona, eso sería peligrosísimo, o rechazando cualquier vanguardismo, porque esto no depende de la sobreideologización o del voluntarismo de un grupo pequeño, sino que depende fundamentalmente de que seamos capaces como pueblos de elevar nuestros niveles de conciencia, y esto es muy largo y paulatino porque es cultural, y que seamos capaces como pueblos de organizarnos y de dar las luchas definitivas que seguramente serán en bastantes años más en todo caso. Exacto, es un periplo muy largo, qué duda cabe, ¿no? La dialéctica histórica ha demostrado, tal como dices tú, ¿no? Son procesos larguísimos, pero no por ellos dejan de enamorar a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas del mundo que quieren la emancipación en serio, no en broma, en serio, ser partícipes de su tiempo y que la historia no les pase por el lado, por atrás, ni menos los aplaste. Abner Vega, yo en realidad quiero agradecerte esta clase magistral. Me lo propuse en realidad, dije, aquí tenemos que dar el tiempo, a la mayor cantidad de tiempo posible, a una voz que tenga múltiples planteamientos, conocimiento de causa, y eso lo conversamos, por lo menos nos comunicamos por las redes sociales y llegamos a ese punto que coincidía en lo que tú planteabas y lo que yo quería como programa, como programador, por decirlo así, que lleva este programa. Creo, no sé si estoy pecando de qué sé yo, de muy optimista, pero creo que los que escucharon, las y los, han quedado satisfechos, aunque puedan pensar otra cosa, no importa, porque lo importante en tu planteamiento, Abner, fue la gran cantidad de información, indesmentible por lo demás. Lo que me duele en el alma es que justamente los gentes como Abner, Inquietando desde el Margen, y otras orgánicas que tú nombraste, el polo social, ¿cómo se llama? Polo clasista. Clasista, ¿no? Polo clasista. Polo clasista. Referente político social. Exacto, el referente ya. No tengan cobertura en realidad, ya. Y la verdad que tengo que decirte, no con orgullo porque duele, porque no es así, sino que con dolor de que los programas en el mundo, este estilo de programa que quiere llegar al fondo del asunto, aunque tengamos planteamientos disímiles con el entrevistado o los que escuchan, nos atrevemos, tenemos la honestidad de decir, chicos, somos parte de este mundo y este mundo hay que tratar de cambiarlo, que es el viejo sueño de Marx y de tantos otros previos a Marx, ¿no? No solamente hay que interpretar y qué sé yo, y comprobar las desgracias y las injusticias, hay que luchar y enfrentarlas y cambiarlas. Entonces eso es lo que nos mueve, Abner, a ti, a nosotros, y cuenta con nosotros como ha sido, de una forma las entrevistas que te hacemos justamente para sacar esa voz, la voz diferente, ya, la voz que puede plantear algo que te puede dejar con la boca abierta, pero si tú empiezas a pensar lo dicho, a informarte, porque eso es la intención, ya podemos llegar a coincidir en que sí, eso es lo que queremos.
Abner, yo quiero agradecerte realmente esta situación, esta entrevista y cuenta con nosotros, ¿ya? Vendrá después un análisis de lo que pasará en los próximos años post nueva constitución. Es muy duro lo que voy a decir, ¿eh? Es muy duro, se lo advierto. Pero la próxima vez que en Chile, digamos, no con Abner, sino que veamos que la gente con mucho entusiasmo y honestidad, hay que decirlo, va a votar para legitimar el sistema, ¿ya? Sabemos que en 6 meses, 1 año, 2 años más, al juntarnos, por lo menos yo voy a andar con hartas servilletas para las lágrimas, no para mí, para los otros. Cierto, porque me ha pasado en lo del apruebo, en lo del allá, del casi, mucha gente ha dicho, oye, nos equivocamos, no, qué sé yo, esto no era así. Sabemos. Y pasó con la alegría ya viene, po. Todo el mundo se decepcionó de esa tremenda gesta que hizo el pueblo chileno para sacar a Pinocho del gobierno. Pero ahí está el problema, podríamos estar 1 hora más conversando, Abner, pero después se me acaba el tiempo. Mira, lo dejamos para adelante. ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué la gente se decepcionó, pero esa decepción no la transformó en lucha? Puede pasar exactamente lo mismo ahora. Adaptarse al discurso oficial, bueno, es que más no podemos, que estamos jodidos. Eso, para terminar diciendo, como se dijo en los años 90, en los primeros años de la concertación, que decía, no estoy ni ahí con la política. Es eso, el triunfo del sistema. Es el triunfo de nuestros enemigos. Eso es. Así que un tema para más adelante. De todas maneras, porque hay que ver lo que viene, ¿no? Yo le doy 6 meses para las primeras, incluso más rápido, para las primeras decepcionadas y decepcionados, a los cuales no hay que enrostrarle en su cara, mira todo lo que... No, chicos, ahora aprendieron la lección. La pregunta de sentido común, ¿aprendimos la lección? Nos seguimos repitiendo eso. Abner, yo te dejo y bueno, adelante para que te dirijas a la audiencia. Gracias, Illich. Te reitero mi gratitud y a nombre de Inquietando desde el Margen también por este espacio que tú nos brindas para fijar nuestra postura ante el momento que vive Chile, ante la coyuntura que se está desarrollando en Chile. Te agradezco el espacio, la posibilidad de entrar en distintos temas, que eso también es otra cosa que no siempre se logra hacer. Y al mismo tiempo agradezco a todos los compañeros y compañeras que han estado escuchando y los que seguramente van a escuchar en el futuro la entrevista cuando la difundamos grabada. Y yo quisiera decir que yo invito de verdad a los compañeros y compañeras que sea que voten apruebo, sea que voten rechazo, sea que se abstengan o anulen, yo les invito a que nos colaboren, a que nos ayuden a Inquietando desde el Margen, desde el 4 de septiembre en adelante, a levantar medios de comunicación alternativos. Nosotros queremos levantar un medio audiovisual y eso requiere de muchos recursos materiales. Nosotros y nosotras estamos empeñados en impulsar para el próximo año una red de economía para el poder popular y eso requiere de muchas manos, de muchas cabezas pensando y se necesita apoyo. Entonces yo les invito a que se sumen, a que trabajen con nosotros y nosotras en alguna de estas tareas. Y no solamente estar ahí de expectante mirando desde la banca, ¿no? Claro. Y por otro lado también hago el llamado al conjunto de las organizaciones populares que puede que hoy día incluso estén en una postura política distinta, a que no nos olvidemos que la única forma de visibilizar una opinión revolucionaria en la sociedad hoy día es juntándonos. Exacto. Hoy día un grupo pequeño no tiene ni una visibilidad, sino es apoyándose y colaborándose con otros grupos pequeños que existen también. Y al mismo tiempo, con aquellos que no coincidimos en un cambio anticapitalista, también tenemos que ser capaces de unirnos en las luchas antineoliberales, que aunque a veces las consideramos más amarillas, son necesarias porque ahí la gente va tomando conciencia de todas estas cuestiones que hemos estado conversando hoy día. Así que quiero terminar con la frase que
histórica que tanto siempre nosotros utilizamos, que es críticas, solidarios, solidarias y con la alegría de los que aman de verdad, porque esto tiene que tener mucho de pasión, tiene que tener mucho de voluntad, mucho de entusiasmo y mucho de amor por tu prójimo, mucho de amor por tu pueblo, y no solamente una cuestión formal, fría, sin emoción, etcétera. Somos apasionados, apasionadas, y así seguiremos en esta lucha hasta la victoria final, ¿no? Así es. Un abrazo, Abner, y te agradezco una vez más, y cuenta con nosotros, qué duda cabe. Que estés muy bien. Gracias. Saludos a los compañeros y compañeras que te acompañan en esta lucha. Que estés bien. Perfecto. Chao. Chao. Sí, ahí teníamos a Abner Vega, con quien conversamos extensamente. Yo le digo exactamente, conversamos 1 hora 44 minutos.